Continuar en esta noche con el estudio del libro de Colosenses. Ya venimos, venimos en el versículo 15 del capítulo 1. Pero como siempre hacemos una pequeña y breve retrospectiva de lo que se predicó en el domingo pasado. Una palabra que estuvo trayendo José. Fueron dos versículos realmente muy importantes, eh, que fueron el versículo 13 y 14, que hablan de realmente de la obra redentora de Cristo allí en la cruz del Calvario. Habíamos visto que la iglesia de Colosas estaba sufriendo eh, el embate de falsos maestros, y estos falsos maestros estaban trayendo doctrinas erróneas y dañinas a la iglesia. Y la característica de estas doctrinas erróneas y dañinas era justamente menoscabar o, de alguna manera, quitar por completo la deidad de Cristo. De esa manera, invalidamos, y eso llegara a ser, de esa manera quedaba invalidada la salvación del ser humano, ¿no? Para Cristo no ser Dios. Y José predicaba sobre estos versículos que dice el 13: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y realmente, hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado, nos compró a precio de sangre, porque Él vertió su sangre en esa cruz por causa nuestra, y nos rescató de ese reino de oscuridad, ¿verdad? Nos rescató de ese reino que realmente, eh, en el cual estábamos perdidos, ¿no? Y nos trasladó al reino del Señor, al reino de Cristo, donde no hay nada oculto, donde reina la luz, como lo relata el apóstol Juan en su primera carta, aparte del Evangelio. Allí en primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Fuimos además, hermanos, liberados de la esclavitud, como dijimos, comprados por un precio de sangre, y no cualquier sangre, porque no podía ser cualquier sangre. Por más perfecto que fuera el sacrificio, si ese sacrificio no era hecho por Dios, de manera ninguna hubiera tenido valor. Nadie hubiera sido capaz de derramar su sangre por toda la humanidad y de poder redimir los pecados de la humanidad entera. El único capaz de eso es Dios. Hay algunas sectas que eh, de alguna manera quieren menoscabar la deidad de Cristo, algunas de ellas muy actuales, como los testigos de Jehová, por ejemplo, sobre los cuales dicen que Cristo fue un ángel creado por Dios. Y nosotros vamos a demostrar por la palabra de Dios que Cristo no fue un ángel creado por Dios, que Cristo es Dios. Porque de otra manera, hermanos, el sacrificio de Cristo no hubiera tenido valor. Como ya les dije, no hay ninguna creación perfecta de que
pudiera realmente redimir los pecados de toda la humanidad. Nosotros fuimos, de nosotros se nos canceló una deuda que traemos desde nuestro nacimiento, una deuda que es una deuda de pecado, una deuda que es una maldición, que la traemos desde Adán y Eva por su pecado en el huerto del Edén. Ese pecado es hereditario. Cuando nacemos, nacemos pecadores. Y Jesús nos hace libres cuando realmente aceptamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando aceptamos que Él murió en el lugar que nos correspondía a nosotros morir, porque la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y si esa ley se hubiera aplicado a cada uno de nosotros sin pasar por el Señor Jesús, no estaríamos hoy sentados aquí, estaríamos todos muertos, porque como dijo la palabra y la leímos acá, pecadores somos todos. Entonces, Dios tenía que tener una forma de liberar al ser humano de esta carga a la cual él no podía liberarse solo. Y esa forma fue enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. A su Hijo que, como dije, no era cualquier cosa, no era una creación, es parte de Dios mismo. Por eso es la importancia. Y esa maldición fue cancelada. Y ahora vivimos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que está en esta tierra. Y es una bendición que debemos de cuidar, como dice la palabra allí en Filipenses 2:12, con temor y temblor. Bueno, luego de ver quién nos ha hecho libres, que es Cristo, tenemos que conocer más en profundidad quién es ese ser que ha hecho todo esto. Y es precisamente lo que las palabras nos muestra comenzando en el versículo 15 y hasta el versículo 19. Dice así la palabra de Dios: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todos. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Vamos a tomar este pasaje, que es un pasaje teológicamente profundo, pero que nos habla de quién es la persona de Cristo. Vamos a hablar de teología de Cristo, pero obviamente nunca vamos a poder hablar completamente o totalmente de Él. Nunca en esta vida podremos comprender su gloria o su grandeza. Meter a Dios en nuestra mente, hermanos, significaría que nosotros somos iguales a Él. Y no, somos una simple, es lo de siempre, somos una simple creación. No podemos meter al Señor acá. Si Dios, como le digo, estuviera en nuestra mente, seríamos iguales a Él y somos infinitamente inferiores. Por lo tanto, nuestra comprensión no llega a todo lo que es Dios en sí. Comenzamos entonces viendo en la palabra la respuesta para aquellos que niegan la deidad de Cristo. Que luego ya nombramos que hay algunas sectas pseudo cristianas que promulgan eso hoy. Recordemos que este era uno de los problemas que enfrentaba
la iglesia de Colosas, y por la cual Epafras solicita la intervención de Pablo. Era la introducción de herejías a través de falsos maestros, herejías que consistían más que nada en la negación de la deidad de Cristo y por lo tanto en la suficiencia del Señor para la obra redentora. Se cree que estas falsas enseñanzas tenían mucho que ver con el gnosticismo. Conocen el gnosticismo, ¿no? Es también bien actual. En nuestra ciudad también tendremos algún centro gnóstico. Esta corriente impulsa la idea de que la única manera de salvarse es a través del conocimiento, que se llama gnosis, por eso se llama gnosticismo. Y ese conocimiento tiene que ser introspectivo, interno. Y ese conocimiento, o sea, es un conocimiento de Dios. Y ellos lo consideran a esto superior a la fe. A lo largo de la historia también han surgido otras herejías y otros herejes. Un poco más adelante que, que la época que estamos tratando de la iglesia de Colosas. Había un obispo de la ciudad de Alejandría llamado Arrio, que promulgó una doctrina herética que llamaba arrianismo, en el cual también decía que Cristo era un ángel. O sea que esto no es nuevo. Así como el diablo no es nuevo, sus doctrinas tampoco son nuevas. Y ni son originales, son todas copiadas. También hubo otro hereje llamado Socino o Socino, que decía que nosotros no éramos totalmente depravados, por lo tanto no necesitábamos una salvación. Y eso es lo que a veces está en la cabeza de algunos hoy en día. Nosotros no somos tan malos. ¿Para qué queremos un Salvador? Pero en realidad sí, somos muy malos. Somos muy malos y somos pecadores. La Biblia lo dice, lo leímos. Dice que decidimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y si hay algo que Dios no es mentiroso. El mentiroso es el diablo, el cual es llamado en la Biblia padre de mentira. De hecho, es la única cosa que se le atribuye al diablo como creador, padre de mentira. Así que si usted dice una mentira, ya sabe que está diciendo una obra de Satanás. Está haciendo alarde de una obra creada por el mismo diablo. No es otra cosa que eso, ni más ni menos. Y no hay mentiritas chicas ni mentiritas grandes, ni mentiritas blancas, ni rojas, ni verdes, ni ningún otro color. Mentira es mentira. ¿Ok? Esa es lo que dice la palabra de Dios respecto a, a la mentira, ¿verdad? Que la mentira es un pecado que Dios aborrece. De hecho, también está escrito en uno de los proverbios como una de las cosas que Dios abomina. Los labios mentirosos, habla la Biblia. Todas estas herejías que se nombraron fueron corregidas en un concilio de Nicea, el año 325. Y este concilio promulgó algo muy importante. Dice, el Hijo es tan, que vamos, lo nombro y lo vamos a tomar hoy como base a esto. Dice, el Hijo es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Cristo poseía dos naturalezas. Una naturaleza totalmente divina que venía del Padre y una naturaleza totalmente humana, lo cual tenía que ser de esta manera, porque Dios es espíritu. De otra manera, el espíritu no derrama sangre. Y la Biblia dice que para la remisión de pecados, para el perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Eh, Tampoco hay otro motivo por el que el Señor vino en forma humana a esta tierra. Él vino a redimir nuestros pecados. Para Él redimir nuestros pecados también Él tenía que vivir como hombre y tenía que pasar por todo lo que nosotros hemos pasado. Problemas, tentaciones. Lo único que Él no vivió, que nosotros hemos vivido, es pecado. Él fue perfecto, nosotros no. Pero además lo otro, los sufrimientos, Él los pasó todo. Por eso Él sabía de qué estaba hablando cuando hablaba en la palabra.
y sabía que se estaba refiriendo, sabía bien a lo que se estaba refiriendo. Bien, comenzamos entonces con el versículo 15, donde nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo ahora nos podemos preguntar cómo alguien puede ser la imagen de algo invisible. Es imposible, ¿verdad? Si no lo ves, ¿cómo puede ser la imagen de algo que no ves? Esto está explicado porque este pasaje que hemos nombrado está muy relacionado con los primeros 18 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que nos dice así: en el principio la palabra ya existía. Y cuando habla de la palabra en algunas versiones dice el verbo, que es lo mismo. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y acá quiero hacer una salvedad, porque yo nombré especialmente, voy a seguir nombrando porque conozco sobre esto, una secta pseudo cristiana llamada Testigos de Jehová, que nos aparecen 2 por 3 en las casas, predicándonos y trayéndonos muchas veces una mentira. Dice que en el principio las palabras ya existían, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en su Biblia, y tengan cuidado con esto, tiene cambiado esta parte. Dice un Dios y le cambian la palabra Dios de mayúscula a minúscula. Y eso cambia todo el sentido de la frase. Está hecho a propósito. Entonces seguimos leyendo. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cuya- perdón. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. El versículo 18 es el más explícito en esto. ¿Cómo Cristo puede ser la imagen de Dios? Porque Cristo era Dios. Como dijimos, 100% hombre, 100% Dios. Y su forma de proceder y de actuar era la forma de proceder y de actuar de Dios. Por eso podemos ver a Dios a través de Jesús. De hecho, uno de los discípulos, llamado Felipe, le hace allí en Juan 14, 8 al 11, una pregunta. Y le dice, primero está hablando del Señor, dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Y ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes.
Jesús respondió, Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy? Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre el Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo, ¿quién decíamos? No son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Entonces, hermanos, la imagen visible de un Dios invisible. En el versículo 15. Nació, nació hombre, pero era Dios en su plenitud. En el mismo versículo tenemos otra afirmación. El primogénito de toda la creación, como lo traducen, por ejemplo, la Biblia versión internacional o la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Ahora, primogénito en la Biblia acá no significa primer nacido, como nosotros lo tenemos siempre en la mente, ¿verdad? El primogénito, tal familia, el primer nacido. Primogénito acá en la Biblia significa el supremo, el superior. Por eso la Biblia habla de Jesús como el primogénito de toda la creación. No fue el primer creado, porque si no, Jesús no sería Dios. Es el supremo sobre toda la creación. Primogénito o supremo nos indica prioridad sobre toda la creación. Él es primero en importancia sobre toda la creación. Eh, Tiene un liderazgo sobre la creación. Tiene una superioridad como Dios sobre toda la creación. En este caso, en la Biblia, como dijimos, vuelvo a repetir, primogénito no significa primer nacido, sino el más importante. En ninguna parte de la Escritura, ¿dónde nació Cristo? Ciudad de Belén, ¿verdad? Ahora, en ninguna parte de la Escritura se menciona que Cristo tendría su comienzo en la ciudad de Belén, sino que vendría de Belén. Eso dice la Biblia. A veces tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado. Eh, Podemos ver esto claramente en una profecía que encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice esta profecía de Miqueas: Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y también en Isaías 9:6 se nos dice: Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús. ¿De algún ángel Dios habló así de alguna manera? Jamás. Ya los títulos que Isaías, o sea que el Espíritu Santo inspirando a Isaías, le pone acá, nos hacen ver que era Dios. Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. No hay como negar, hermanos, que Cristo era Dios. No hay como negar su deidad. No hay manera de que esto pueda ocurrir. Y fíjense claramente acá, por eso digo hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia, hay que leerla con mucho cuidado. Dice, un niño nos es nacido, pero el Hijo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice esa parte? Pues nos ha nacido un niño, Isaías 9:6. Un hijo se nos ha dado. Está hablando de lo mismo.
ha nacido un niño, pero el Hijo de Dios, se nos ha dado, no nació. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Hay que ver siempre las pequeñas cosas en la palabra. En aquellos días, hermanos, también estaba, digamos, de moda o en boga, por decirlo así, una filosofía llamada Demiurgo. Esta filosofía sostenía que Dios creó una criatura inferior a él, subordinada a él, y que a su vez esta criatura creó otra, subordinada a ella, y así sucesivamente llegar hasta la criatura que creó el universo. Eso decía esta filosofía llamada Demiurgo. De acuerdo a esta creencia, ellos decían que esto eran emanaciones de Dios. Y el gnosticismo, una de las cosas que enseñó, fue que Jesús era una de esas criaturas que enseñó y enseña. Es decir, una emanación de Dios. Por eso, Pablo responde que el Señor era el primogénito de toda creación. Y responde que por Él todas las cosas fueron creadas y para Él. ¿Entendieron? Pablo, para, digamos, contrarrestar esta mentira que estaba siendo divulgada, enseña que Jesús es creador, que todo fue hecho por medio de Él, dice, y para Él lo hizo Dios. Por lo tanto, Jesús no puede ser una emanación de Dios. Jesús es el mismo Dios. La palabra griega que es usada en este pasaje es la palabra prototokos. Esta palabra prototokos griega está en el original, significa antes de toda creación. Ese sería el origen de Jesús. O sea, no tiene principio, pero fue antes de la creación. Dice Hebreos 1 al 14, vamos a leer, para tener, siempre es bueno leer la palabra, para tener más claro las ideas. Dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Esto está en Hebreos 1.2. Hebreos 1.3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio, perdón, es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y nosotros sabemos por la palabra que el único digno de adoración es Dios. En la Biblia, cuando una persona quiso adorar a un ángel, le dijo, no, 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 levántate que tú sos igual que yo. Ningún ángel es digno de adoración, está prohibida la adoración. Al único ser que se debe adorar es a Dios. Y Dios le estaba diciendo acá
no cualquier uno, estaba hablando Dios, esta es la palabra de Dios, le dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Jesús. De hecho, eh, dice que los ángeles lo servían a Jesús, dice la palabra. Pero con respecto a los ángeles, sigo leyendo Hebreos 1:7, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, está hablando a Jesús, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, Dios lo está llamando de Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú eres siempre el mismo. Tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de sus ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Este pasaje, hermanos, si bien es largo, deja claro que Jesús no es un ángel, es Dios mismo. Y también nos deja claro que nosotros tenemos quien cuide de nosotros, de parte de Dios. El versículo 17 habla cómo el Hijo mantiene unida toda la creación por el gran poder de su palabra. Había escritores judíos que hablaban griego, como un señor llamado Filón, que enfatizaba que el logo de Dios, y el logos es la sabiduría de Dios, mantenía unida su creación, mantenía unida la creación. Esto era una identificación de que el logo de Dios era la sabiduría divina. Logos en lo secular, o sea, podemos traducirlo como razón o principio racional del universo. Y en la teología cristiana se lo identifica con el verbo o el Hijo de Dios. Jesús es llamado el verbo o la palabra en el capítulo 1 de Juan. ¿Y el verbo qué función tiene en una oración? La acción. ¿Y qué acción fue hecha? La creación. En el judaísmo la sabiduría existía antes de todas las cosas y por su intermedio dice que Dios creó y luego moldeó al mundo. En el versículo 18 se nos habla de Cristo como cabeza de la iglesia. Y debemos entender que en este pasaje el apóstol nos está diciendo, tomando en cuenta los posibles significados, que Cristo es la máxima autoridad, por ejemplo, como lo dice Colosense 2:10. Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Otra cosa que puede ser es la parte más respetada o la parte más honrada, la cabeza de la iglesia. Y es la autoridad máxima, ¿verdad? Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del templo, no estamos hablando de una organización, estamos hablando de aquel grupo de personas que decidió creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de aceptarlo como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia de Cristo. No importa el cartelito que haya afuera, el templo donde estén, ni ninguna otra cosa.
Solo importa la fe en el Señor. Cuando Pablo habla de cuerpo, con el cual se refiere a la iglesia, está tomando una costumbre común en la época, que para referirse al universo o a la sociedad usaban la imagen de un cuerpo, en el cual dice todos sus miembros, sin importar su tamaño, eran importantes y colaboraban para el todo. Nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia. Somos miembros y cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia. Y esa función es única y no es menos importante. Desde la persona que barre el templo, a la persona que hace la comida para los niños en la escuela bíblica, a la persona que limpia un baño, a la persona que canta acá y toca un instrumento, a los que predicamos la palabra de Dios acá. Todos somos miembros de un cuerpo y no somos más importantes que otros. Somos iguales. Somos iguales. También habla de Jesús como el primogénito de los muertos. Y podemos decir que la resurrección de los muertos era esperada, pero el final de los tiempos. Y la resurrección de Jesús, después de su muerte en la cruz, adelantándose a esa época, era visto como un comienzo anticipado o la inauguración de ese futuro acontecimiento. En otras palabras, Jesús fue el primero en resucitar, porque Él tiene que ser el primero en todo. Un día, si nosotros somos salvos, vamos a resucitar, porque vamos a morir y vamos a resucitar. Pero el primero fue Él, el primero fue Jesús. Por lo tanto, todos los que pertenecen a Cristo van a ser resucitados cuando Él regrese. Y por último, en el versículo 19, podemos decir, como ya lo dijimos antes, nos adelantamos un poco, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por eso la Biblia dice que a Dios le agradó habitar en toda su plenitud en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Porque de otra manera, hermanos, no hubiera sido posible la salvación porque no hubiera habido derramamiento de sangre, como dijimos, si no hubiera sido Cristo un hombre. Y también porque Él eh, vivió todos los sufrimientos que nosotros podemos llegar a vivir, pero sin pecado. Y Él fue perfecto. Y a través de su muerte nos salvó. Hasta acá este pasaje. Y es un pasaje teológicamente profundo. Nosotros no lo hablamos en toda la profundidad que tiene. Porque como le dije, comprender a Dios plenamente sería imposible. Pero una cosa tenemos que sacar como conclusión acá y como resumen. Jesús es Dios. No fue un hombre cualquiera que murió en la cruz, ni siquiera un hombre perfecto común, el que murió en la cruz por ti y por mí. Fue el mismo Dios que derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpiados del pecado. Ese sacrificio fue hecho por el mismo Dios. Fuiste limpiados por la sangre de Cristo. Y un día estaremos con Él en el cielo y heredaremos todo lo que Él le ha dado de su Hijo, que es simplemente todo. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Sergio.